Sí. Ok. Buenos días, mis hermanos. Dios bendiga a todos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación, mis hermanos. Y siempre es un gusto, es un placer estar con ustedes para aprender, para estudiar de la voluntad de nuestro Dios. Y créanme que siempre es un gusto, ¿no? Estar aquí. Como siempre he dicho, estar aquí y unas cosas más. Siempre trae recuerdos a mi mente. Gratos recuerdos, gratas memorias, gratos pensamientos y pues siempre estamos agradecidos por eso, ¿verdad? Por dar la oportunidad de venir a hacer nuevos recuerdos, nuevas memorias para cuando yo le digo a mi esposa, habrá un día en que solamente Dios sabe, ¿no? Si nos puede llegar a una cierta edad en la que ya no podamos movernos, pero lo que va a alimentar nuestra mente, nuestro corazón, van a ser los recuerdos, los bonitos recuerdos. Entonces estamos aquí para predicar la palabra del Señor y hacer buenos recuerdos para cuando Dios nos ayude, ¿verdad? Esas memorias traerlas a la mente, como dijo el apóstol Pablo, y hablaba de todas aquellas congregaciones que él había visitado y establecido, siempre los traía a la memoria, como dice los hermanos en Filipos, ¿verdad? Siempre los recuerdo en mis oraciones, siempre en mis oraciones. Bueno, pues, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y déjeme decirle algo. ¿Me puedo bajar? Sí. ¿Sí? Bueno, porque de repente me siento muy aislado, estando acá arriba. Pero déjenme decirle algo. Todos hemos tenido actitudes a lo largo de nuestra vida. Todos. Tenemos actitudes que recordamos de algunas personas o de nosotros mismos. Actitudes que tal vez no hemos cambiado y que seguimos manteniendo a lo largo de los años. Por mencionar algunos de ustedes, las hermanas, los hermanos, algunos de ustedes van a recordar algunas actitudes. Por ejemplo, podemos decir, esta persona tiene una actitud negativa. Para todo le ve lo negativo. Hermanos, vamos a organizarnos para hacer una comida. No. Es mucha gastadera. Hermano, vamos a hacer unos taquitos para que sea barato. No. A mí me hace daño. Bueno, ¿qué otras actitudes han visto ustedes? No me digan decir que nombres, no me den nombres de nadie, nomás actitudes. Actitudes. ¿Qué actitudes han visto? No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No hay tiempo. Quisiera quedarme con ustedes. Quisiera venir a aprender, pero no tengo. ¿Verdad que sí? Bueno, otra actitud. No tengo ganas. ¿No tengo ganas. Pues está peor todavía, no tengo ganas, ¿verdad? No tengo ganas. Una actitud muy fea, ¿verdad? Pero eso es. Bueno, lo que se agradece ahí es lo ser franco, ¿verdad? No tengo ganas, ¿verdad? Pero es una actitud no es muy buena, ¿verdad? Habrá otra actitud, no solamente negativas, pero también positivas. Yo nunca dije nada más negativas, también positivas, porque hay actitudes positivas de alguien que dice, hermanos, pues somos pocos, pero vamos a echarle ganas, sí podemos sacar adelante la actividad. Si nos animamos con tiempo, nos organizamos, podemos sacar adelante tal actividad. Y bueno, hay actitudes positivas, no solamente negativas, ¿verdad? A ver, otra actitud. Hermano, voy a dar una... Entonces una predicación. No. Ramiro, cuando el hermano Cooper le hablaba por teléfono que venía un grupo, le hablaba y le decía, Ramiro, viene un grupo de 10, 20 y vienen a trabajar y pregúntale a Noemí si puede cocinar para este grupo. Y Ramiro, sí, seguro que sí. Noemí, pregúntale a Noemí, le volví a repetir. Entonces, Ramiro siempre estaba presto para lo que fuera y más para la comida. Ajá, sí. Aunque yo dijera que no, dijo la hermana. No, pero es cierto. Hay actitudes que son positivas y hay actitudes que son negativas. Actitudes que buenas, no son muy buenas. Pero siempre cuando hablamos de actitudes, hermanos, tenemos que pensar, ¿esa es la actitud que Cristo quisiera que yo tuviera? ¿Esa es la actitud que yo como cristiano, como parte del cuerpo de Cristo debería de tener? Eso, hermanos, es lo que es hacia acá. Sí. Es la actitud de un verdadero cristiano. Creo que me brinqué una, ¿verdad? Hay una antes, una cuestión por ahí, creo que sí me brinqué una. ¿Será la actitud que Cristo quiere que tengamos? ¿Será una verdadera, hermanos, actitud cristiana? ¿Por qué ese tema que vamos a ver? No, está bien, está bien. Así está bien.
serán las actitudes cristianas que debo tener dentro del cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo del Señor. Son las actitudes que Dios quiere de parte de mí. Y déjenme decirles que el autor de los Hebreos nos dice, Filipenses, cuando nos habla acerca de esto, Filipenses capítulo 2, para que tomen en cuenta, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos habla de aquella actitud que dice el apóstol Pablo que debe tener un cristiano. La actitud que debe tener un cristiano. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Qué dice? Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y alguien, por favor, me busque el versículo 6 al 8 y alguien más que el versículo 5. Primero, versículos del 1 al 4 del capítulo 2 de Filipenses. ¿Quién digo yo? Pablo, Sí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios. ¿Es el nuestro capítulo 2, Padre. no? Filipenses. ¿Capítulo 2? Capítulo 2. Sí, capítulo 2. Capítulo 2, Ajá. del 1 al 4. Ajá. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Perfecto. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Perfecto. No mirando cada uno por lo suyo propio, Ajá. sino cada cual también por lo de los otros. Perfectamente. Esa es la actitud que el apóstol Pablo nos invita a que tengamos como cristianos cada uno de nosotros, hermanos. De hecho, pone como ejemplo de esta actitud a Timoteo. ¿De acuerdo? Timoteo, el cual fue enviado por Pablo hacia los hermanos en Filipos porque dice, no conozco a nadie más que tenga tal amor por ustedes. Entonces manda a Timoteo porque Timoteo tiene estos requisitos o estos puntos, estas actitudes que estamos mencionando. Pero estas actitudes deben de ser de todos y cada uno de nosotros, ¿ok? De usted y de mí. Debe ser la misma actitud, ¿ok? Ahora, después pasa el apóstol Pablo a hablarnos de la actitud de Cristo. Dice el versículo 6 al 8. ¿Quién digo yo? Filipenses 2 del 6 al 8. ¿Alguien más? El cual, siendo en él forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Hasta el 8, hermano. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ajá. Si usted recuerda, en la actitud del cristiano dice que no mide nada más por lo suyo propio, sino también por los demás. Bueno, y habla acerca del sentir que debemos de tener los unos para con los otros. Y en el versículo 6 al 8, cuando habla de Cristo, nos habla de la actitud que tuvo Cristo. Y esa actitud es una actitud de siervo. ¿Ok? De un siervo sufriente, de un siervo que estuvo dispuesto a dejar la gloria para venir a estar aquí con nosotros. ¿Ok? Ahora bien, el apóstol Pablo presenta la actitud que debe tener el cristiano. Y posteriormente pasa a señalarnos la actitud que hubo en Cristo. Para cerrarnos con la exhortación del versículo 5. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, hay que recordar que cuando se habla de un cristiano, está hablándose de alguien, no alguien que entró solamente al agua para mojarse. ¿Ve? Cuando se habla de un cristiano, está hablando no solamente de aquel hermano que lee la Biblia todos los días para tener información. No, mi hermano. El cristiano no busca información solamente, no. El cristiano lo que debe buscar es transformación. Una vida transformada, que cambie. Por eso tenemos que ir como alusión a Hechos 2.38. Y Hechos 2.38 dice que cuando
los varones se compungieron de corazón al escuchar los argumentos bíblicos de Pedro, de lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Se compungieron de corazón y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón y recibiréis. Entonces, si usted se fija, el apóstol Pedro no les dijo que creyeran en Dios. A ver, búsquemelo a ver si dice en ese versículo, en el 38, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. Hasta ahí, hermano. No les dijo que creían en Dios ahí. ¿Qué fue lo primero que les dijo que tenían que hacer? Arrepentirse. La palabra en griego que se utiliza para hablar del arrepentimiento habla de un cambio en dos áreas de la vida. Un cambio de mente, cambiar nuestra mente, porque usted recordará que el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice eso precisamente, que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestro entendimiento, cambiemos nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo y los escritores aluden al hecho de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que cambiar, hermano, en nuestra forma de pensar, nuestra mente. Pero también, cuando habla de la transformación o del cambio, se nos señala que no solamente es cambio de mente, sino también cambio de actitud, hermano. Cambio de actitud. ¿Por qué? Porque no debemos de conformar solamente a saber, hermano, que yo debo venir el domingo a adorar a Dios. No solamente debo de saberlo, porque eso sería tener en la cabeza información. ¿Ok? A ver, levanten la mano los que conocen lo que dice Hebreos 10:25. Los que saben lo que dice Hebreos 10:25. Levanten la mano. Los que saben lo que dice Hebreos 10:25. A ver, otra vez, levanten la mano. No le dé pena, no le dé pena. No dejando de congregar. A ver, entonces, aquí estuvo con el asunto, porque el 80% no levantó la mano. Entonces, hay dos cosas importantes que tenemos que saber. Tenemos que tener información, pero déjenme decir una cosa. De nada sirve que usted sepa que Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. De nada sirve que usted lo sepa si usted no asiste, porque entonces usted lo que tiene es solamente información, no transformación. O por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice respecto a las actitudes cristianas, dice: no mintáis los unos a los otros, sino hablad verdad los unos para con los otros. Pero si usted le pregunta: hermano, lo extrañamos el miércoles, ay, lo andaba con un dolor de cabeza que no podía. Y nada, pues andaba dolorido la cabeza porque andaba en el Walmart todo el día. ¿Qué pasó? Dijimos mentiras porque en realidad no tenemos dolor de cabeza, ¿verdad? Y la gente dice: no nos debemos de mentir. Sabemos que no debemos de mentir, pero mentimos. Entonces solamente tenemos información, no transformación. Entonces, Hechos 2:38, cuando habla de arrepentimiento, nos lleva a hablar del griego metanoeo, que significa cambiar de postura, cambiar de posición, lo cual implica o definimos como un cambio de dos cosas, mente y actitud. Y esto nos lleva a entender que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de ser. O sea, que debemos de vivir, hermanos, teniendo una actitud cristiana como parte de la iglesia, siendo parte de la iglesia. Porque usted y yo venimos, hermano, aquí para irnos diferentes, no para salir exactamente iguales. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que venía ante Cristo no se iba igual, hermano. Si hablamos físicamente, una persona enferma venía a sanar y se iba a sanar, físicamente hablando. Si hablamos, hermano, moralmente, la persona se iba, y si no quería hacer la voluntad de Dios, se iba así, pero se iba meditando en su condición. Y espiritualmente no se diga, espiritualmente la persona cambiaba. Aquella persona que tenía hambre de cambiar, que era pobre en espíritu, se iba una vez que estaba con Cristo, pero, hermano, tenía la necesidad de cambiar y cambiaba. Vean, ahí está Saqueo, cuando se conoció a Jesús, ¿se acuerdan? Dijo: Señor, si a alguien le debo, le voy a dar muchas veces más de lo que le he quitado. Porque esa es la actitud que debemos de tener como cristianos. Entonces, vamos a ver si nos alcanza el tiempo.
la actitud cristiana en la iglesia. Vamos a ver algunos puntos solamente. Este estudio que he estado dando en la congregación, hermanos, es un estudio que se lleva un buen rato, pero vamos a tratar de resumir algunos puntos, ¿okay? Para que usted y yo aprendamos cuáles son las actitudes que yo debo tener como cristiano dentro de la iglesia e ir cambiando y transformando nuestra vida, porque de eso se trata, insisto, de venir aquí. Venimos a adorar a Dios, pero venimos para transformarnos, hermanos. Le pregunto, ¿quiere salir de aquí con su vida transformada? ¿O no? A eso venimos. Entonces, agárrese la Biblia, porque vamos a leer mucha Biblia, y también agarren sus apuntes porque tiene que apuntar, porque más que una excelente memoria es más eficaz un apunte, hermano. Créanme que le va a ayudar para que lo tenga ahí. Por algo Dios estableció las leyes, ¿dónde? En las piedras, en las piedras, para que la gente lo recuerde. Bueno, entonces, vamos a ver. El estudio que vemos, hermano, va en relación a nuestra actitud a dos áreas de la vida: a la iglesia y al mundo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, mi hermano, de ahí que vamos a leer bastante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, ¿quién digo yo? ¿Quién digo yo? 3:15. ¿Y alguien más? Hermano, 1 Pedro, no, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro 2:12, y hermana, ya que me dijo 1 Pedro 3:15, dice. Bueno, el dijo Timoteo. Sí. 3:15, para que sin daño sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le dice Pablo a Timoteo, para que si yo llego a tardar en encontrarme contigo, tú sepas cómo debes conducirte. ¿Qué actitud debes de tener para con quiénes? Para con los hermanos dentro de la iglesia. ¿Cómo te debes de comportar con los hermanos de la iglesia? ¿Cuál debe ser tu actitud con quiénes? Y voy a resumirnos rápidamente. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo dice a Timoteo, trata a las hermanas mayores como? Exactamente. Y acuérdate, cuando habla de los ancianos, hay que conducirse con ellos con amor, respeto. Y con los jóvenes, como si fueran. ¿Verdad que sí? Entonces, el apóstol Pablo dice a Timoteo, ¿cómo debe de conducirse? Ahora, acuérdense que era un muchacho, un joven. Y había personas mayores que él. Y tal vez una persona mayor le diría, este hueco que me va a enseñar, pues un huequillo. Bueno, el apóstol Pablo dice, ninguno tenga poco. Fíjese todas las instrucciones que el apóstol Pablo le da para cómo debe de comportarse dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuál debe ser su actitud? Y le dice, es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Así debemos ser todos, hermano. Son las actitudes que debemos tener dentro de la iglesia del Señor. Ahora, resumiendo, respecto al mundo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, mi hermano. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Recordando un poco de historia, ¿no? Tal vez ya lo han escuchado y se los hayan enseñado. Se dice que por ahí los romanos perseguían a los cristianos bajo varios puntos legales. Uno de ellos, por mencionar algo, por aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Saben ustedes que el derecho de muchas naciones, incluyendo Estados Unidos y México, está basado en el derecho romano? Cuando se habla, por ejemplo, de adopciones, matrimonios, todo eso, está basado en el derecho romano. Bueno, déjenme decirles que en el derecho romano, cuando un hermano se quería casar con una hermana, eso se conoce como. A ver, cuando un hermano directo se quiere casar con una hermana directa, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se le conoce de manera legal a eso? ¿Pero cómo se le considera? Incesto. Y el incesto es ilegal, hermano. Es ilegal, porque está en primer grado. No puede haber matrimonio entre un papá y una hija, o una mamá y un hijo, porque es incesto, es una cuestión ilegal, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle que de repente un romano escucha, vamos a platicar así, y alguien escucha por ahí que en esa iglesia, o en ese grupo religioso, o en esa asamblea, los hermanos se casan con hermanas. ¿O acaso no dijo el apóstol Pablo, no tenemos derecho por tener a una hermana por mujer? Sí, así el apóstol Pablo, así lo dijo.
Entonces los hermanos dicen, esas gentes son incestuosas. ¿Por qué? Porque se están casando entre hermanos con hermanas. Pues éramos hermanos en Cristo. Yo no me imagino que hubo una boda donde una hermana en Cristo se casó con un hermano en Cristo, jóvenes, dos se casan, pero no eran hermanos, no eran sanguíneos, ¿verdad? Pero sirvió de base para que persiguieran a los cristianos y murmuraran que los cristianos son incestuosos. El apóstol Pedro dice, condúzcanse de tal manera para que con su conducta contradigan lo que hablan de ustedes. Porque ya de por sí dicen, ¿y eso que son? Hermanos. Mira, ¿y eso que son cristianos? Pues el apóstol Pablo dice, condúzcanse de tal manera. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que no tienen marido, que sea cristiano, les dice, pórtense de tal manera para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta casta y respetuosa de sus esposas. Es decir, tengan la actitud de una verdadera cristiana ante un marido que no es cristiano. Eso, hermano, es precisamente la actitud que debemos tener en relación al mundo, que hay mucho más que no lo voy a mencionar ahorita por cuestión de tiempo, pero, hermano, es para que entendamos la actitud de un verdadero cristiano. Así que son dos áreas en la actitud que vamos a aplicar en la iglesia y en el mundo, así que hay mucho que aprender cómo debemos de comportarnos tanto en la iglesia como en el mundo. Bueno, ahora vamos a empezar por la primera actitud. La primera actitud es bien importante. Acuérdense que hacemos las actitudes cristianas. Mi primera actitud es en relación al aprendizaje. Y tenemos que recordarnos que para muchas personas obtener la fe es a través de un milagro. Traemos esa costumbre, esa idea muy marcada hace muchos años. Cuando íbamos y prometíamos y decíamos, Señor, si tú me curas de esta pierna, Señor, vas a ver, yo soy el más fiel de tus siervos y te voy a traer hasta la venta que trae la pierna. ¿Has escuchado acerca de eso? Mucha gente lo hacía. O lo hacíamos. Dijo alguien por ahí, mira, Señor, sálvame de este dolor de cabeza y te voy a llevar un mechón de pelo en agradecimiento. Y la gente lo hacía así. ¿Y cómo decía la gente que tenía? ¿Qué decía con este tipo de cosas? Decía que tenía fe. ¿Verdad que sí? Decían que tenía fe. Hay personas que no tienen fe. Al principio dicen ellas, pero mire, fui a tal grupo religioso y fui y no podía caminar, iba en silla de ruedas y ahí me levantaron y ya tuve fe. ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado eso? Y usted a veces queda alumbrado y dice, ay, pues sí es cierto, pero yo también. Espéreme. Vamos por partes. Tal vez alguien le dijo a usted una vez allá en Musquis, Coahuila, platicaba a la gente que se apareció una imagen en una casa. Llovió, escurrió el agua y apareció una imagen y decía, se apareció. Y la gente perjuraba y juraba que era una imagen y decían, yo tengo mucha fe, la gente rodeada en una mancha de moho verde. Porque ahí se ve, ¿quién se ve? El Señor. Hasta el pelo largo se le ve. ¿Y dónde sabes tú que el Señor traía el pelo largo? ¿Cómo? Porque alguien lo dibujó de pelo largo. ¿Cómo sabemos que era de ojos azules? Porque alguien dibujó de ojos azules. Pero ¿cómo sabemos que era así? Pero la gente decía, yo tengo fe porque apareció en la pared. Espérame. Vamos a hablar respecto al aprendizaje. Vamos a empezar primero con lo que dice la Biblia, porque siempre debe ser la Biblia la que hable. Y nosotros obedecer lo que la Biblia dice y entender lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, ¿de qué manera va a venir nuestra fe? A ver, léalo, por favor. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exactamente. Así que la fe viene por... ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Ah, no chismes, ¿verdad? Ni murmuraciones, ni amarguras, no. La fe viene por el oír. Bueno, ahorita vamos a ver, ir más adelante, me voy a adelantar un poquito en cuanto a esto. La fe viene, acuérdense, por el oír la palabra. Ahora bien, tal vez usted le pregunte a alguien, hermana, ¿y usted tiene fe? Sí, hermana, yo creo en Diosito. Para empezar, no diga Diosito, porque Dios no es Diosito, ¿verdad? Pero dice, yo creo en Diosito.
Yo creo en Diosito, yo siempre he creído en Diosito, así. ¿Y cuáles son sus bases? Porque mire cuáles son sus bases. Si usted no se reúne, hermano, para estudiar la Biblia el miércoles, y el domingo viene a fuerzas y se va temprano y no quiere estar aquí, no abre la Biblia, no estudia la Biblia, no lee la Biblia, no medita la Biblia, ¿cómo puede decir que tiene fe? Si el apóstol Pablo dice que la única manera de tener fe, ¿cuál es? Exactamente, el oír, estudiar, meditar, analizar la palabra de Dios es la única manera de tener fe. Vamos a poner que usted, hermano, ahí le va a poner una bomba ahorita. Supongamos que usted no le gusta leer la Biblia o no quiere leer la Biblia, pero usted es una persona que apoya bastante en la congregación. Usted es la persona que cuando dicen, hermanos, ¿quién apoya para la comida de la confraternidad? Y usted levanta la mano y dice, yo la pongo toda, hermanos. ¡Wow! El hermano pone toda. Ok. Hermanos, vamos a hacer aseo general en el edificio. ¿Quién se ofrece? Yo lo hago solo, no déjenme solo, yo lo hago solo. Bueno. Pero después dice el hermano, ¿nos puede decir un himno? No, ahí sí no. ¿Una oración? No. ¿Una lectura? No. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Usted creyó que trabajando y dando obtenía fe. Y no es así, mi hermano. Trabajar, servir, es consecuencia o resultado de tener fe. Dios, hermano, nos ha proveído una sola manera de tener fe. Y es conociéndole a Él a través de su palabra. No hay otra. No hay otra. Por eso se ha fijado usted que cuando hay una situación, alguna dificultad dentro de la iglesia, muchos se pierden y se van porque no tenían solidez, no estaban parados sobre la voluntad del Señor, no tenían fe, servían y trabajaban pero no tenían fe. Por eso es importante, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír. Eso es lo que va a hacer que yo tenga, hermano, una actitud diferente. Así que su actitud respecto al aprendizaje va en 3 áreas que le voy a mencionar. Primero, ahí va la primera. Nomás que pues vamos a ver, primero, la primera actitud que yo debo de tener respecto al aprendizaje es que debo de ser receptivo. ¿Ok? Receptivo. Santiago 1.21. ¿Quién es Santiago 1.21? Santiago 1.21. Dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Perfecto. Primera actitud respecto al aprendizaje. Hay que ser receptivos, estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. Hermano, la actitud de usted y yo tiene que ser receptiva. Porque venimos, usted no viene a escuchar mi historia de la vida, ni la vida del hermano Gerardo, ni de la hermana Noemí. No. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra del Señor. Así que no se le olvide que mientras que una mujer andaba cocinando y otra mujer estaba escuchando la palabra de Dios, ¿cuál fue reconocida por Dios? ¿Por qué? Porque iba a tener mucha fe y madurez espiritual escuchando la palabra, mientras que la otra no, porque estaba perdiendo la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Ahora Santiago dice, ¿cómo dijo, hermano? Primero, hermano. Por lo cual, desechando Exactamente. ¿Desechando qué? toda inmundicia. Vamos a parte, hermano. Dice, por lo cual, desechando. La palabra desechar viene del griego apotitemi, es decir, quitarse. Cuando hablamos de esta palabra griega, apotitemi, quitarse, hace referencia a cuando usted llega de trabajar, hermano. Por ejemplo, usted llega de trabajar, de andar en la calle, de andar haciendo su trabajo, y usted llega y va a ir a dormirse. Pero antes de dormirse, imagínese, ¿qué tiene que hacer? Porque si no, la cama le va a quedar bien apestosita. Bañarse. No va a dormir a gusto con el sudor, porque el sudor pica, ¿sabe usted eso? Yo sé que va a llegar muy cansado y hermano,
Bueno, déjenme decir una cosa. Ahora imagínense esta escena. Llega usted cansado de trabajar y usted se baña para irse a dormir. Pero usted le dice a su esposa, o usted dice, me voy a poner la misma ropa porque andaba tan relajado con la misma ropa. Ya se bañó y se pone la misma ropa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en la mañana se va a ir a trabajar y usted se va a ir a trabajar y usted se baña todo y se pone enjuague, todo se bañó y dice, tráigame la ropa que traía ayer. ¿Cuál? La sudada, sí. La sucia, sí. La sentía bien a gusto con ella, vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué no, hombre? Es igual y bien sabrosa. Ah, ¿no, verdad? Bueno, pues entonces lo que está diciendo Santiago es, hermano, Santiago nos está llevando a pensar. A ver, ¿te bautizaste para seguir con la misma ropa sucia? No. Mira, aquí está mi esposa. Yo tenía una playera, les platico a los hermanos, del Encuentro Juvenil de Monterrey del año 1992. No, creo que el 90. Y hermano, me encantaba esa playera. Pero a través del tiempo, la playera azul se va haciendo transparente, hermano. Porque se va diluyendo. Tira esa mugre playera. No, me siento bien cómoda. Pues sí, ya lo había hecho así. Bien cómoda. Pero se ve mal. Pero, y hermano, la tiró. Era la única manera que dejara de ponérmela. Pero, ¿cuál es el punto, no? El punto es que si usted y yo no desechamos, hermano, nuestra antigua manera de vivir, la ropa sucia que traíamos, recuerde usted que Apocalipsis nos enseña que a aquellos que se prestaban ante Dios les fueron dadas ropas blancas, limpias. Y acuérdese usted que quienes hemos creído en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Porque otra vez usar la misma ropa. Entonces, hermano, hay que quitarnos la antigua ropa. ¿A qué nos referimos? Quítese esas ideas antiguas que usted traía. Cuando venga al cuerpo de Cristo y usted crea en el Señor, deseche todas aquellas falsas enseñanzas que traía. Olvídese de la llorona. ¡Ah, yo la vi! Malas costumbres. Malas costumbres. Eso de repente lo que traíamos, esa idea de que, a ver, oye, mija, ponle un ojo de venado al niño, porque te le van a hacer ojo. Y vas a ver. Es más, llora mucho el niño. Vamos con Techita, para que Techita te le dé una barrida. Porque a esta el niño tiene ojo embrujado o no sé cuántas cosas, ¿verdad? Espérame. Desecha todas esas cosas. Hay que desecharlas. Entonces, es lo primero para ser receptivo, hermano. Hay que desechar. O sea, que tu mente se quede sin nada de lo anterior. Vas a empezar otra vez, hermano. Acabas de nacer dentro del cuerpo de Cristo. Y tienes que empezar con nuevas enseñanzas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no le puedo ya dar yo a usted coca si en su vaso está lleno de coca. ¿Estamos de acuerdo? No le puedo servir agua en su vaso si usted trae lleno de coca el vaso. Hay que vaciar primero el vaso para que usted pueda recibir el agua de vida del Señor. Si no, no se puede. Porque aunque usted esté aquí, si usted no quiere dejar sus enseñanzas antiguas, no, le está pasando toda la noche. Entonces, lo primero es quitarnos eso. Segundo, dice Santiago, otra vez, hermano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Recibir. Cuando hablamos del griego parautétimos, estamos hablando de, fíjese lo que dice más adelante, un poquito más adelante. Recibir con mansedumbre. Esto indica parauteti, es decir, ser dóciles para recibir la palabra del Señor. Y esta palabra en griego era utilizada, voy a hacer una aplicación. ¿Se acuerdan cuando tienes un niño y usted le pone una camisa y el niño siempre se ha puesto playera? Es la primera vez que va a usar camisa para una fiestecita, por ejemplo. O para ir a la escuela le piden una foto en camisa de vestir. Le ponen la camisa, no lleva playera, ¿y qué hace el niño? Lo que hace su marido cuando nunca ha usado camisa, le pone camisa. ¿Qué hace? ¿Qué siente el niño? ¡Esta mueca me pica! Quítamela, llora y grita y patalea. ¿Por qué? Porque no le gusta usar camisa. Nunca ha usado. Jamás. Así que quítamela. ¿Y qué hace usted? ¿Se la quita? ¿Sí o no? Pues sí, porque va a
Y luego después, hermano, le va a pasar lo que a nosotros en la graduación. Ya voy a hablar, hermano. Págale ahí. Hermano, fíjense, en una ocasión nos invitaron a cenar en la graduación de la escuela. Y nos dijeron, váyanse todos en una ropa X. Y a un hermano no le gustaba el color. Y todos salimos en la foto de los que vamos a la escuela de predicación. Todos igual, la misma foto. Y nomás es diferente. Qué hermoso. Imagínense su niño, hermano. Todo el itinerario de la escuela, todos salen con camisa y corbatita. Y su niño en playera que dice Corona, Santos Laguna, equipo deportivo. ¡Wow! Qué bonito se ve, ¿verdad? No, no es así. Pero hay un detalle bien importante. Dice, para usted, dócil. Hermano, hay cosas, hermano, que no estamos acostumbrados a usar, que no hemos usado. En alguna ocasión le dije a un hermano de la iglesia, el domingo no vengas en chancla de gallo. ¿Cómo vas a dirigir un himno con chancla? Vas a llevarnos a la presencia de Dios. Y en Ezequiel dice que los querubines, hermano, con 6 alas, tapaban, 2 usaban para tapar los pies, 2 para tapar su rostro, y con 2 volaban. Pero ellos no querían mostrarse así delante de Dios. No se consideraban dignos, hermano, y están todos los días en la presencia del Señor, en la gloria de Dios, y no se consideraban dignos. Y tú vienes con tus patas de gallo a querer dirigir la cena del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? No es posible. Un mes, hermano, un mes, ahí le va. Llega un día con zapatos, hermano, recién comprados, nuevecitos, pantalón de vestir y camisa, cuando él se ponía playera todos los días. Camisa, hermano, bien arreglado. Y yo, qué guapo, muchachón, ¿qué te costaba, hombre? Y yo mira, a mi mente, yo solo decía, gracias a Dios que pude ayudar al hermano a hacerlo entender. Cuando le digo, te ves muy bien, qué gusto, qué bueno. Sí, hermano, es que en el trabajo me dijeron que no me iban a promocionar para ser ingeniero si no me ponía esta ropa. Dios no pudo hacer que cambiaras, pero el trabajo si te hicieron que cambiaras, no puede ser. No puede ser, hermano. ¿Verdad que no es posible así? No es posible que el mundo nos cambie y nos haga cambiar y Dios no puede hacerlo. Venimos a presentarnos. ¿Se acuerda usted cuando fue ungido Aarón y sus hijos? Dijeron, vístanse de esta manera. Y eran sacerdotes de Dios. Y usted y yo somos un real. Ándele. Entonces, tenemos en el panteón de la enseñanza, tenemos que ser dóciles, hermano. Aceptar lo que Dios nos dice. Aceptar lo que Dios nos está diciendo. El apóstol Pedro dijo, Señor, he pescado toda la noche y no he pescado nada. Pero en tu nombre y porque tú lo ordenas, lo voy a hacer. Lo hizo. Y después no podía con tanta pesca. Hay que ser receptivos. Siguiente. Dice, hermana, otra vez, siguiendo con Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ándale, pues. Implantado viene el griego en frutos, hermano. En frutos, es decir, arraigado. ¿Está bien ese reloj? Ok, perfecto. Que esté arraigada, hermano. Que se arraigue la palabra en su corazón y en su mente. Que esté adentro, metida en su corazón, hermano. De tal manera que nada lo haga que usted cambie su manera de pensar conforme a lo que Cristo le ha pedido, conforme a la enseñanza que usted ha recibido. Tenemos que estar arraigados, hermano. Arraigados. Mire, si usted va a querer sacar uno de los árboles que están aquí, va a batallar. Porque tiene una raíz bien profunda. Y yo quiero recordarle lo que dice el Salmo 1. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Alguien sabe lo que dice el Salmo 1? Aunque no me lo sepa literalmente, dígame, recuerden lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado. ¿Quién era? Bienaventurado. El varón que no anduvo Varón que no anduvo en consejo de malos, consejo de ni se ha sentado en sillas escarnecedores, sentado sino que en la ley de Jehová medita de día y de será como árbol plantado árbol plantado, junto a corriente. ¿verdad? Como un árbol bien plantado, hermano. Si usted es receptivo a la palabra del Señor, usted va a estar seguro de lo que cree y lo que sabe de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que le dice el Jesús a María, no te preocupes, no te preocupes por tu hermano Lázaro. ¿Por qué? Porque los que creen en Dios, aunque estén muertos, ¿verdad? Porque Dios no es Dios, sino de vivos. ¿Lo crees? Le preguntó a la hermana de Lázaro. Y cuando ordenó que el Señor Jesús dijo, muevan la piedra, ¿qué dijeron las hermanas? No, Señor, porque huele mal. No te he dicho que sí crees. Cree. Hermano, cuando tenemos la palabra bien arraigada, nada nos mueve. Nada, no.
tenemos convicciones bien arraigadas, porque sabemos lo que somos, lo que creemos y a dónde vamos, porque estamos bien arraigados en la voluntad del Señor. Entonces, esa es la actitud respecto al aprendizaje. Primero, hay que ser receptivos. Segundo, analíticos. Hechos 17:11. Hechos capítulo 17. Primero ya hablamos de ser receptivos, recibir la palabra. Segundo, analíticos. Hechos 17:11. Si mal no recuerdo, en Hechos 17:11, léale por favor ahí la Biblia, busquen la Biblia. Léale por ahí. Y estos eran más nobles Ajá. que los que estaban en Tesalónica, Pueden recibir la palabra, con toda. toda solicitud, Ajá. escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada domingo, dice. No, todos los días, cada día. Escuchaban cada día. Cada día las escrituras. Ah, ¿sabe usted por qué, hermano? Porque resulta que en Hechos capítulo 2 dice que la iglesia se reunía para estudiar la Biblia todos los días de la semana. ¿Qué fue eso? Si ya llevamos media hora aquí, ya me dio sueño. Estar aquí 7 horas. Estar aquí 7 horas, no hombre, va a pasar como un pico, me voy a dormir. Ah, espera, momento. Vámonos de partes. Comunidad con Dios. Dice el texto, Hechos 17:12. Otra vez, hermano, la primera parte. Ahí ya se me perdió. Ajá. Y estos eran más Exactamente. Hablando de quién? De los hermanos en Berea, ¿verdad? Los hermanos de Berea. Exactamente. Ellos estudiaban la Biblia. Espérame tantito. Ellos recibieron el mensaje. Pero además, lo analizaron, hermano. Es decir, cuando el apóstol Pablo les predicó, no dijeron, pues es el apóstol Pablo, hay que creer todo. No, espérame tantito. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Un ejemplo. Si el apóstol Pablo decía, hermanos, Jesús es aquel siervo que mencionó Isaías. A ver, seguro. Hagamos en el Antiguo Testamento y buscamos Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? El siervo sufriente. Y habla, y empieza a escribir. Y empieza la comparación con Cristo que dice el apóstol Pablo. No, sí, es cierto, es el mismo. No se quedaban, hermano, solamente con la enseñanza del apóstol Pablo. No, escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaban recibiendo era verdad. Ellos analizaban, es decir, ¿no? Viene el griego exégesis, extego, extraían la enseñanza de lo que decía el apóstol Pablo. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Exegéticos, debemos de estudiar. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en nuestras manos para poder analizar es una Biblia. Es una Biblia. Una Biblia. Tenemos que tener una Biblia, hermanos. Y pónganse a leer. Analizar. Cada enseñanza que se le da, cada enseñanza, cada predicación, estudiar, analícela. Analice si es lo correcto delante de Dios. Y entonces, siervo, extraiga lo que la enseñanza le está dando para su beneficio. Eso en cuanto al analítico. Déjeme brincar a lo siguiente. La actitud del aprendizaje, además de ser receptiva, analítico, tiene que ser meditativo. Salmo 1:2 dice. Salmo 1:2. ¿Qué dice? Qué bonitas voces, por cierto. Salmo 1:2 dice. ¿Qué digo yo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Perfecto. Le dije al principio, había un comentarista que dijo que tú conozcas la Biblia de memoria, eso es información. Tú tienes información. Pero si no la vives, entonces no hay transformación. Allá va. Hay dos animalitos que buscan hacer esto. Chu, chu, chu. Dos animalitos. Uno de ellos es la abeja. ¿Y otra? La chuparrosa. La chuparrosa. ¿Cuánto tarda la chuparrosa en hacer esto? Chu, chu, chu. Casi nada. Pronto. ¿Cuánto? 2 segundos, 20 segundos. ¿Verdad que sí? Llega la chuparrosa. Vamos, al siguiente. Fíjate. Llega la abeja. Suele todo. Eso es lo que hace la abeja. Ahora, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Chuparrosa o abeja? A
¿Por qué, hermano? Porque déjame decirte, cuando hablamos del hebreo gaja, del meditativo, estamos hablando de, por ejemplo, lo que hace la abeja. Analiza, siente el sabor y dice, este dulce de la flor, este néctar de la flor, le conviene a la colmena y se lleva, ¿ok? Para la colmena. Analiza el otro. No, sí, para la colmena. Vamos. Meditar. Meditativo, ¿no? Del hebreo gata, conlleva lo siguiente. A ver, yo estoy leyendo que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que dijo David. Que Dios era su pastor y que a él no le iba a faltar. Yo medito, ¿cómo se aplica esto a mí? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo aplica la enseñanza de David y la convicción de David a mí? ¿Cómo se aplica? Exactamente igual. Porque el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. En fortaleza. Entonces, todo lo bueno, todo lo voy a tener, todo. Tienes que analizar lo que el texto te está diciendo para saber qué obtienes tú para ti, para vivirlo de la misma manera. Pero si solamente leíste el Salmo 23 y lo repetiste, que hoy ok, ¿y qué aprendiste? Pues nada, que espérame. No, saca lo que te va a ayudar a ti también. Lo que te va a ayudar para tu vida espiritual. Tú dices, David estaba convencido. Fíjate lo que hace David. Peleó con Goliat. ¿Ok? Acuérdate que lo persiguió Saúl. Y anduvo huyendo por la situación de Absalón. Y sin embargo, hermano, a pesar de que tiene a Goliat enfrente, y a pesar de que Saúl lo perseguía por todas partes al punto de querer matarlo, y al punto de que Absalón lo perseguía de igual manera y no tenía que comer y tuvo que hacerse loco y babear, ¿se acuerdan? Él convencido dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que hemos de aprender también nosotros, que Dios va a estar con nosotros y nada nos va a faltar. Entonces, mi actitud de aprendizaje tiene que ser receptivo, analítico y meditativo. En 5 minutos les voy a dar lo que me falta. Bueno, actitud hacia mis relaciones en la iglesia. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia mis relaciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué actitudes debo de tener para con los hermanos? ¿Cómo debo de comportarme con ustedes? Ustedes conmigo, yo con ustedes. ¿Cómo debemos de tratarnos, hermano? Usted y yo. La palabra edificar, lo primero, edificar, proviene del griego oikodomeo, que significa construir una casa. En el contexto espiritual se refiere, no se lo le imagen ahí, se refiere a fortalecer la fe y el carácter cristiano de los demás. ¿Eh? Se refiere a fortalecer la fe y el carácter de los cristianos de los demás. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Ahí le va. El apóstol Pablo dice en Filipenses, no, en Efesios capítulo 4, ninguna palabra corrompida, sino la que sea necesaria para la sana edificación de los oyentes. A fin de dar gracias A fin de los oyentes. ¿Sabes qué, Gerardo? Hoy te dije, hermano, nunca nos trajo. Yo le dije que se va a echarse de almorzar. No me quiso dar. Yo le dije al hermano, dame chance de almorzar y no quiso. Pero no vais a decir es aquí entre nos. ¿Está buena esa actitud, hermano? Hermano Armando, ¿cómo ve? Armando, ¿verdad? ¿Armando se llama? Sí, ¿verdad? Y luego yo le digo al hermano Armando, fíjate, hermano, que Gerardo no me dijo que iba a dar la clase de la predicación. O sea, yo también avisé, hermanos. No. Te lo digo a ti nomás en confianza. ¿En qué les beneficia? ¿Fortalece la fe de ellos? Estoy destruyendo.
Y Cristo dijo, ay de aquel que haga caer a uno de estos, más le valdría ponerse una soga al cuello y amarrarse una piedra de molino y aventarse al fondo. Y aquí nos queda en corto. Hermano, si lo que usted va a hablar con el hermano no va a edificarle, dijo el cómico de la televisión, ¿verdad? Le voy a decir tres cosas, 3 palabras. Cállese. Dijo que es una nada más. Ah, bueno, pero cállese, hermano. Guarda silencio. Si lo que usted va a hablar va a dañar al hermano, mejor guarda silencio. ¿Sabe usted por qué? Porque está dañando a la iglesia del Señor. Es la iglesia de Cristo, hermano. Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, los arrastraba y los llevaba a la cárcel y muchas veces los apedreaban. Y cuando se presentó Jesús delante de él, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los hermanos? No, ¿Por qué me persigues? me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Hacer algo que destruye la iglesia y a los hermanos es atacar a Cristo mismo. Así que no hagamos eso, hermano. No ataquemos a los hermanos. No le damos daño. Animémoslos, fortalezcamos, vamos a edificarlos. Pero, hermano, no destruyamos. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando trato de edificar? Voy a fortalecer su carácter y el carácter como cristiano, fortalecer la fe y el carácter como cristiano. Voy a procurar que lo que yo hable le fortalezca su fe y su carácter como cristiano. Por eso debe ser edificativo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Quiero que vea este monito, hermano. Primero del lado izquierdo, la parte superior. Ese que lleva una silla. Imagínense que la iglesia va a empezar. Va a empezar aquí. Vamos a empezar de cero. No hay sillas, no hay nada. De cero, no hay salón, no hay nada. Estamos en el árbol aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar a adorar. No hay sillas. Entonces traigan algo para sentarse. Y generalmente actuamos de esa manera. Como el monito es. Ah, bueno, yo me traigo mi silla. O mi piedra, o mi palo, no sé. Me traigo para yo sentar. Pero la persona que quiere edificar, que tiene una actitud de edificación, en lugar de traer solamente su silla, trae una banca. Porque quiere que todos los demás también se edifiquen. Porque vamos a edificar juntos una congregación. Entonces voy a traer una banca. De eso se trata, hermano. La edificación. Acuérdense que tú en la iglesia debe ser receptivo al mensaje, pero también debe ser edificativo dentro de la iglesia. Todo lo que haga, hable, hermano, que sea edificativo. Para que estemos fortalecidos, hermano. Así debemos de ser. Entonces, le dijimos, edificativo. Definición bíblica, edificar del griego oikodomeo. Tiene 3 usos en la Biblia. Primero, se usó en referencia, Cristo lo usó en referencia cuando se construyó sobre la roca y sobre la arena. El hombre sabio y el insensato, que construyeron sus casas. Entonces, yo tengo que edificar a mis hermanos a través de la voluntad del Señor para que estén edificados sobre la roca. Mateo 21, 33, cuando Cristo habla sobre edificar la torre, hacer los cálculos. Animar a mis hermanos a que mediten que lo que están haciendo es para poder servir al Señor y que puedan edificar correctamente su torre o la torre de servicio al Señor. Dice, para que después no te vean y se burlen de ti. ¿Saben quién se va a burlar de usted si no permanece y no se edifica? ¿No? El primero que se va a reír de usted es el diablo. Es el diablo que se va a reír. Es el primero que se va a reír. Y se va a reír a carcajadas. ¿Por qué? Porque no fuimos edificados correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la palabra edificación la usó también el Señor cuando habló de la iglesia, sobre la promesa de fundación en Mateo 16, 18, cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esa roca, no sobre Pedro, sino la declaración de Pedro. ¿Por qué edificarnos unos a otros, hermanos? ¿Por qué nos vamos a edificar? Primero, porque es mandato bíblico. Es un mandato bíblico que nos edifiquemos unos a otros. Cuando edificamos nuestra casa, hay plomeros aquí. Hay plomeros. ¿Quién es plomero? Necesito uno. ¿Quién es plomero? ¿Quién es plomero? ¿Usted es plomero o no? Yo sé por qué. Ok. ¿Quién es plomero? ¿Usted es plomero o no? De todo. Plomeros, panaderos, ¿no? ¿Panadero no? Ah, entonces no es todo, ¿verdad? Tenemos limitaciones.
¿Y qué tal si yo de repente digo, ok, yo necesito un electricista? Perfecto. Yo no sé electricidad, pues voy a buscar un electricista. Necesito un carpintero. Yo no sé carpintería, necesito un carpintero. Y así. Bueno, necesitamos unos a otros. Para construir una casa físicamente hablando, materialmente hablando. Dentro de la iglesia pasa lo mismo, hermano. Hay hermanos que tienen la habilidad para cantar mejor himnos que otros. Yo quiero cantar mejor, pues me acerco a alguien que me ayude y me edifique para cantar un mejor himno. Hay hermanos que saben leer, pues yo me acerco a él igual, para que me anime a leer. Entonces hay que procurarnos, edificarnos los unos a los otros. Cuando edificamos nuestra vida, también necesitamos ayuda, según Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y esto sigue hasta que se cumpla Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13, hermano? Por favor. Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el Señor, dice Efesios 4:11 al 12, Él estableció apóstoles, ancianos, maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. ¿Okay? Entonces, tenemos que recordar esta parte que es muy importante. Y cuando hablamos de edificar espiritualmente, el apóstol Pablo, a algunos hermanos que veían que sus familiares habían muerto y que eran cristianos, no sabían qué iba a pasar con ellos, el apóstol Pablo le escribe la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, para edificarlos y decirles que los que han muerto en Cristo, cuando Cristo venga, no se iban a quedar enterrados, sino que iban a resucitar para ir también con el Señor. Cuando usted vaya a visitar a un hermano que está enfermo, hermano, llévele palabras de edificación, no le diga: no, hermano, fíjese que tiene buen semblante, porque mire, hay otros que se han muerto de eso, pero usted no se le ve que se vaya a morir. Usted, no. O no, mire, hermano, le recomiendo a este fulanito, eso es un brujillo, pero es bueno. No, hermano, llévele la palabra del Señor. Edifíquelo con la esperanza que tenemos en Cristo, mi hermano. En Cristo. Para concluir, la actitud del trabajo en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Quién me lo lee, por favor, rápido? 1 Timoteo 3, 15. 1 Timoteo 3, 15. Dice: Para que si tardo sepáis cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es mi actitud respecto al trabajo en la iglesia? Primero, cuando se habla de trabajar en la iglesia, debe ser un trabajo activo. No entramos a la iglesia, hermanos, para ser servidos. Acuérdense que Cristo nos dice: yo no he venido para ser servidos, sino para... Somos siervos de Cristo, hermanos, y tenemos que ser siervos activos. A moverse, hermano, a moverse, a trabajar en la iglesia. Había un hermano que su hijo, estábamos cortando la hierba ahí del edificio donde nos reunimos, y su hijo, hermano, agarraba machete y hacía dibujos, y estaba así nada más. Y llegó el hermano con su machete y empezó a machetear alrededor del hijo, y el hijo se asustó. ¿Qué haces? Te estoy cortando la raíz, a ver si te mueves. Veo que aquí tienes una hora y no te has movido. Te voy a cortar la raíz a ver si te puedes mover. Pero no, dentro del cuerpo de Cristo hay que ser siervos, hay que movernos, hay que ser miembros activos, hermano. Activos. Tenemos el ejemplo máximo de aquel que fue siervo. ¿Quién fue? Cristo. Filipenses capítulo 2. Acuérdense que Él vino para darnos el ejemplo de cómo ser siervos. Además, ¿cuál debe ser mi actitud de ese trabajo? Debemos ser creativos, hermano. Creativos. Hay hermanos que tienen habilidades. A veces, hermano, tenemos 5 electricistas en la congregación y andamos contratando un electricista porque los que tienen aquí no quieren aportar el servicio, no quieren dar sus ideas, su manera de trabajar, no quieren, y tenemos que andar pagando fuera. Hermano, si hay alguien que puede hacer, ¿recuerda usted cuando los apóstoles dijeron: no hay mucho donde aportar, pero mira, aquí está un niño que quiere dar sus pies, sus manos? Él aportó lo que él podía. Bueno, hermano, lo que podamos hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero ser creativos dentro de la iglesia y aportar de nuestras habilidades. Productivo. Mire, y le puse una uva. Pero déjeme decirle algo. ¿Se acuerda usted cuando Cristo eliminó una planta por no tener fruto? ¿A qué planta eliminó? A la higuera fértil, que no era fértil. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Para poder dar fruto, dice el Señor Jesús, Juan capítulo 15, tenemos, hermano, que permanecer en Él. Lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que ser productivos, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que dependiendo de Él, vamos a dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Hermano,
te digo una cosa, no entierres tu talento. Tú vas a llegar ante el Señor. Te voy a decir una enseñanza que me dio mi padre y que a veces he batallado. Mi padre nos decía, cuando vayas a una casa a visitar a alguien, un familiar, decía, no llegues con las manos. Lleva algo, hijo. Siempre que es una bolsita de pan con 2 espitas, lleva algo. ¿Verdad? Juan capítulo 14, no. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, bienaventurados, es una bienaventuranza. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu. Sí, descansarán de sus, pero sus, con ellos. Hermano, vas a las bodas del Señor, a las bodas del Cordero, y vas a llegar a la boda con las manos a la coronación del Rey, sin nada. De veras, hermano, vas a llegar con las manos vacías. No, hermano, pero yo bastante hambre, por amor de Dios. No podemos llegar ante el Rey con las manos vacías. Acuérdense la palabra de los talentos. No podemos llegar solos. Tenemos que trabajar para el Señor. Así que tenemos que ser productivos. Y cuarto, mi actitud respecto al trabajo en la iglesia, decisivo, hermano. Decisivo. ¿Se acuerda usted de aquellas palabras? A ver si se acuerda quién las dijo. Decidan hoy a quién servís. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres allá, o a Jehová. Pero yo en mi casa, ¿quién dijo eso? Yo en mi casa, decidido. Oye, hermano, ¿y el niño por qué no vino? No quiso venir, hermano. No, pero no quiso venir. Y lo dejé mejor que se queda viendo la televisión ahí las caricaturas. Ya te mandan los 5 años. Espera. ¿Se acuerda usted dónde estaba Jesús a los 12 años? En el templo. María y José lo llevaron, hermano. Porque lo llevaron desde recién nacido. Vamos, a presentarse delante de Dios. Tráigase al niño, enseñen, hermano, la voluntad de Dios. Y su esposa, hermano, no, es que mi esposa, pues mira, hermano, ya le gusta venir los domingos, dice que le va a venir los domingos, pero el miércoles se siente tan cansada, pobrecita. Yo le digo que se quede. Pero hermano, anímela, exhórtela. El hombre pobrecita trabaja mucho esta semana. Oye, no, anímelo, anímelo. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová? Iremos, iba toda la familia contenta a adorar a Dios. Hermano, Josué lo dice bien convencido, yo y mi casa, y no la de las paredes, no la de la familia, serviremos a Dios. Yo me encargo, compadre, que vamos a servir a Dios. Hay que ser decididos en cuanto al trabajo de Dios. Y no caer en ese error de los hijos, aquellos que decían, cuando les dijo papá, vamos a trabajar, yo lo digo, que sí, y el otro dijo, que no. Pero uno sí fue, y el otro no. No, hermanos. Cuando se trata de trabajar para el Señor, es una honra, hermanos, es una bendición trabajar para la obra de Dios. Así que vimos 3 actitudes cristianas. La primera fue mi actitud respecto al, no lo apunto, ¿verdad? ¿Respecto a qué? Al aprendizaje. Mi actitud respecto a mi relación con la iglesia. Y la tercera, mi actitud respecto al trabajo que se realiza dentro de la iglesia. Hermano, le recomiendo, acuérdense que estamos aquí para honrar a Dios, para servir a Dios. No se lo olviden nunca eso. Venimos a adorar a Dios. Y venga con la mejor actitud de adoración a Dios. Venga con la mejor actitud para honrar a Dios, porque es Dios el